para mí el pecado sin Dios. Por eso el hombre no puede ver más allá de sus ojos. El ser humano no puede ver más allá porque el pecado no lo deja. Por eso vemos muertes, destrucciones, adulterios, infidelidades. Porque el pecado no tiene que ver con nadie. Si tiró al suelo a ese querubín que tenía poder, que tenía capacidades, y lo absorbió de tal manera que el pecado se personalizó en él, ¿qué puede hacer usted y yo? ¿Qué puede hacer la humanidad en contra del pecado? Nada. No hay fuerza humana en esta tierra que se pueda enfrentar al pecado. El pecado es peor que una bomba nuclear. El pecado es peor que una guerra con bombas nucleares, porque nosotros no estamos en guerra ahora mismo de bombas nucleares, gracias a Dios todavía. Pero ya usted se da cuenta de la destrucción que hay en la humanidad. Ya usted se da cuenta de la destrucción que hay en hogares. Se da cuenta de la destrucción que hay en familia. Encontramos jóvenes en vicio, gente en el licor, gente en la prostitución. Eso es peor que una guerra nuclear, porque no deja que una sociedad se levante. Pero bendito sea el Dios del cielo, que envió a Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos del pecado. Por eso somos libres del pecado. Mira el que tiene a tu lado, bendito sea Jesús. Dios por nosotros. Si no estuviera bien feo, bien horrible. Nadie puede hacerle frente al pecado. Sansón, un hombre fuerte físicamente, con una unción de poder, de fuerza, sucumbió al pecado. Ahora, yo quiero que tú puedas en esta mañana, para entrar a la predicación, y podamos observar en algunas áreas que tiene el poder el pecado sobre el ser humano. En primer lugar, el pecado tiene poder de esclavizar. ¿Sabe lo que es un esclavo? ¿Sabe lo que es un esclavo? Un esclavo no tiene dominio ni autoridad sobre su propia vida. Gloria a Dios. Y me gustaba. No tiene poder ni autoridad sobre su vida. Él va a caminar, él va a andar por donde le diga su amo. Y el pecado se ha convertido para muchos en su amo. Y usted me dirá, yo no soy esclavo de nadie, yo hago lo que me da la gana. Sí, déjame. Ese es el cuento. Que tú crees que tú haces lo que te da la gana. Tú no haces lo que te da la gana. Tú haces lo que el pecado muchas veces te dice. ¿Cuántas veces te has visto involucrado en problemas, en discusiones? Porque alguien, por decir algo, te cogió y te movió esto de aquí para acá. Y al moverte esto de aquí para acá, sacaste esa ira. ¿Y por qué me cogieron? Si esto yo lo tenía allí. Y empezaste a decir y a hablar. Peleaste con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu hermano, con tu abuelo. Porque te has dejado dominar del pecado. ¿Sabes por qué? Porque desafortunadamente cuando abrimos puerta al pecado, el pecado esclaviza. Y entonces sucumbimos al pecado.
y nos convertimos en esclavos del pecado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, alguien que lo lea, capítulo 8, verso 34. Juan 8, 34. Rápidamente. Juan 8, 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es lo que es? Esclavo. Cuando tú practicas el pecado, te conviertes en un esclavo del pecado. Hay gente que es esclava del pecado de la mentira. Vive diciendo mentira. No habla una conversación sin meter 3, 4, 5, 6 mentiras. Y entonces, ¿qué eres? Esclavo. ¿Se da cuenta? Por eso, si tú eres mentiroso, qué pena, pero me toca decir, eres esclavo del pecado de la mentira. Te tienes sucumbido, te tiene allí tomado, estás esclavizado en el pecado de la mentira. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús, hermano? No, allá. 8. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo es. Es esclavo del pecado de la mentira. Hay gente que es esclavo del adulterio. Hay gente que de corazón, hombres de corazón, no quieren adulterar, pero no tienen la fuerza para decirle no. Usted dirá, no, es que no tiene fuerza, por eso él sigue el pecado. Por donde el pecado lo lleve, él va. Y él dice de pronto, no voy a hacerlo, pero no voy a hacerlo, y él, no voy a hacerlo. Cuando usted lo ve, tiene la mano en la masa. Amén. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado del adulterio. No se domina, no tiene dominio propio. ¿Me está entendiendo? Y mientras que no tenga dominio propio, no puede liberarse de la esclavitud. El pecado, una de las cosas que hizo cuando tomó al hombre, fue que lo esclavizó. Y cuando lo esclavizó, lo volvió esclavo y le dijo: a partir de ahora vas a hacer lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga y donde yo diga. Y a partir del momento el hombre ha vivido en esclavitud. Esas personas que usted ve allá, que no conocen a Cristo, son esclavos del pecado. Usted lo ve, ¿qué fecha, qué sé yo? ¿Esta que se está celebrando? 20 de julio. Ayer. Pero nosotros estamos en Santo Tomás. Caramba. Esclavo de la idolatría. ¿Quién dijo? Hermano, venga, vamos a hacerlo consciente para que usted se dé cuenta del grado de esclavitud que tiene la gente. Una imagen de cera que la gente adora. Cuando usted le quitaba la venda, ¿usted qué ve ahí? Un yeso. ¿Quién en su sano juicio, si yo le digo a usted, este pañuelo hace milagro, usted viene y se lo dice: si este es el pañuelo que hace milagro? ¿Quién en su sano juicio empieza a adorar este pañuelo? Nadie. Porque simplemente por lógica, sin entrar a lo espiritual, simplemente en la lógica humana, cuando la lógica humana está libre de la esclavitud de la idolatría, se da cuenta. Pero cuando está tomada, está esclavizada hacia la idolatría, la gente adora lo que sea. Una silla,
un árbol, a una persona, y entonces se esclaviza en la idolatría. Entonces, cuando nosotros entendemos que la idolatría es pecado, entonces nosotros nos alejamos. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque hay muchos cristianos que, aunque Cristo les ha libertado, han dejado que Satanás tome nuevamente y los esclavice en un área de su vida. Y entonces usted ve a ese creyente que vive repitiendo y repitiendo el mismo pecado, porque está esclavizado en el pecado. Pero la Biblia dice que la verdad de Cristo nos hará libres. Somos libres del pecado cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Somos libres del pecado cuando empezamos a leer la palabra y la palabra empieza a darnos libertad. Porque nosotros llegamos la mayoría aquí a la casa del Señor, a las cosas de Dios, esclavizados en un área, en nuestra vida completa. Y lo que nos dio la libertad fue escuchar la palabra. Y de esa manera la palabra nos llevó a Cristo. Entonces, el pecado tiene poder, te puede esclavizar si tú le abres una puerta. Te puedes convertir en un esclavo. Mire, hace unos días, 3 días, veía un triste video de una niña muy linda. Le coloco por ahí 18 años si acaso. Antioqueña. Y llegaba otra mujer que decía que quería hablar con ella. Estaba en una calle de prostitución. Tenía como 8 meses de embarazo. Y la muchacha que llegaba le decía, quiero hablar contigo, permíteme. Me imagino yo, o era cristiana o periodista, qué sé yo. El hecho es que ella le dice, ¿te vas a acostar conmigo? Le pregunta a la muchacha, la muchacha que está en eso. Y él, no, solamente regálame unos minutos. No, mi tiempo vale. Listo, ¿cuánto me cobra? 50, después de los 50 le dio la muchacha. Y cuando le dio los 50, dice, respóndeme unas preguntas, te voy a pagar para que me respondas. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que ella le decía, es que esto que hago, ¿qué vas a hacer con el niño? No, este es el segundo. Y ya lo tengo dado para dárselo a mi familia, se lo lleva. Y yo sigo trabajando en esto porque esto sí me da plata. ¿Se da cuenta? Está esclavizada en la prostitución. Está esclavizada en la fornicación. Está esclavizada. Y entonces son personas que necesitan la libertad. Y solamente encontrarán la libertad cuando encuentren la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es Cristo. Solamente cuando la verdad llega a ella, es que ella se va a dar cuenta cómo está deteriorando su vida. Porque nosotros, cuando estamos esclavizados en el pecado, creemos que estamos bien. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te hace pensar que el amo que tienes se está portando bien contigo. Te hace pensar que el amo que tienes te está dando lo que tú necesitas. ¿Se acuerdan de Israel? Israel sale, lo libertan, lo sacan al desierto, es libre, pero en un momento determinado dicen, ¿por qué no volvemos a Egipto? Porque allá teníamos comida, comíamos carne, comíamos cebolla, comíamos no sé qué. ¿Quién dijo? Eran esclavos, comían la sobra. Pero cuando el pecado llega a muchos cristianos dicen, mejor me quedo en el mundo. Porque como en la iglesia me llamaron la atención, o en la iglesia los hermanos son hipócritas. Es que me regañaron. Entonces me quedo en el mundo. ¿Saben por qué? Porque
se está dejando esclavizar. ¿Eres esclavo del pecado? Esa es la pregunta. ¿Qué área de tu vida todavía está en esclavitud? ¿Qué área de tu vida le has abierto a Satanás para que te vuelva a esclavizar? Porque cuando Cristo llegó a tu vida y fue a tu corazón y tú le abriste el corazón de verdad al Señor, te aseguro que ese día tú fuiste libre. Amén. Pero en el trasegar, Satanás no se queda quieto. Y él va a volver a quererte esclavizar. La Biblia dice, un espíritu inmundo cuando sale, dice que da la vuelta. Y después encuentra su casa barrida, limpia. Cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida está limpia. Cuando lo hemos hecho de corazón, nuestra vida está limpia, está purificada. En ese momento empieza la transformación en nuestra vida para volver a tener la apariencia, la imagen del Dios invisible. Y entonces Satanás se da cuenta que la casa está vacía, está limpia. Y él dice, volveré a mi casa. Y dice que no vuelve solo. Dice que trae 7 peores que él. Y esos 7 peores que él. Por eso dice que el estado de aquel hombre, el postrer estado, cuando tú conoces a Cristo y te apartas de él, dice que tu postrer estado va a ser peor que cuando te fueron a conocer por primera vez. Si anteriormente eras fornicario, posiblemente te puedes volver lo peor que hay. Porque el pecado esclaviza. ¿Sí me está entendiendo? El pecado tiene poder, mis hermanos. Con el pecado no se juega. Sansón trató y pensó jugar con el pecado. Pensó que él podía dominar el pecado. Pensó que él podía, cuando él quería, iba y venía. No, señores. Con el pecado no se juega y con Dios menos. ¿Está entendiendo? Cuando usted tenga una debilidad en cualquier área, busque la presencia de Dios. Busque a su pastor, a su pastora. Pídale ayuda a los ancianos de la iglesia. Oren por mí. Estoy en esta debilidad. Tengo ganas de adulterar. A mí me ha pasado. A mí, el pecado no tiene que ver con títulos. Si entró en el corazón de Luzbel y lo transformó en Satanás, ¿qué tiene que ver con pastor, apóstol, evangelista? Eso para él es un juego. ¿Me está entendiendo? Eso no tiene nada que ver. Yo he tenido que pedir ayuda en oración. Me está pasando. Yo también he tenido ganas de adulterar. Señores, y yo se lo digo clarito. ¿Es que usted cree que a uno no le da gana? A mí las mujeres tampoco me van a decir que ella no le da gana de mirar al otro que está allá. No me vengan con esa bobada. Y ahí es donde comienza el pecado, con las mentiras. El pecado no tiene que ver con nadie. No tiene que ver con títulos. El pecado lo único que le tiene miedo es ver a un hombre o una mujer que refleja a Cristo porque está de rodillas. De la única manera que podemos vencer el pecado es agarrado de Jesús. Y yo siempre he sido clarito. Yo le he dicho a mi esposa, que yo no soy bobo. Le he dicho a mi esposa, hey, ora por mí porque estoy así. Así se lo digo. Yo no me pongo con bobada. Ni me ay, que va a decir mi esposa. Y yo se lo digo. No es que esté, pero estoy así. A mí no me vienen con eso. Ni a mí eso me va, no. A mí lo que me daría dolor es por estar guardándome algo, presentar y tratar de proyectarle a usted una imagen. Porque levantarse es terrible. El pecado
Porque después que te hace caer, que te esclaviza en el pecado, el que sea, se burla de ti. Y te dice, no era que no caías. En los años 80, 90, un gran evangelista mundial, pronto ninguno de ustedes lo conoce, Jimmy Swaggart, y él da el testimonio, era un hombre que Dios usaba más que a Benny Hinn. Y Dios lo usaba poderosamente. Y él da el testimonio porque pasaba metido orando y todo lo demás, pero una vez empezó como que y dice que una vez terminó una campaña y iba para su casa, creo que era más o menos así en la historia. Y cuando va, encuentra a una mujer varada en el camino y la mujer le pide muchachos. Algo simple, algo sencillo, algo inocente. Y cuando de pronto se dio cuenta, ya estaba en un hotel con ella. Cuando terminó toda esta situación del encuentro sexual y la mujer se fue, le dejó escrito, y no era que no cayes. Satanás se burla de nosotros cuando pecamos. Amén. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que crea, dice la Biblia, el que crea. El que crea estar firme. El que dice, no, yo estoy firme. Oh. Esto aquí es, hermano, esto es aquí de oración. Jóvenes, esto de aquí es de oración. Esto de aquí es de oración, de búsqueda, de santidad, de hablar, de poder pedir ayuda unos con otros. La iglesia está para orar los unos por los otros. No simule lo que usted no tiene. Usted tiene tentación que está que le quiere, hable con su pastor. Pastor, venga. Como son cosas íntimas, entonces si es varón, hable con su pastor. Si es mujer, hable con su pastora. Y dígale, pastora, estoy en esta condición. Mujeres, ¿sabe usted? Actualmente